Elaboración de especímenes prismáticos. Los especímenes prismáticos de concreto se emplean para determinar la resistencia a la flexión. Para elaborar los especímenes prismáticos se debe contar con el siguiente equipo: moldes metálicos para vigas de forma rectangular de 15 por 15 centímetros de sección transversal, con una variación máxima de 3 milímetros y una longitud mínima de 50 centímetros con tolerancia de 1,5 milímetros. Varilla para compactar concreto, la cual debe ser lisa con una o dos puntas semiesféricas de 16 milímetros de diámetro y 600 milímetros de longitud. Cucharón de 1 litro o litro y medio de capacidad. Mazo de hule de 600 gramos más menos 20 gramos. Enrasador. Cucharas de albañil y llanas metálicas. Se debe tomar la muestra de concreto de acuerdo a lo mostrado en el video de muestreo. Notas importantes. Para la obtención de especímenes prismáticos siempre se debe determinar primero el revenimiento. Antes de elaborar los especímenes, se deben verificar que los moldes tengan todos los tornillos y estén bien apretados. Los moldes se deben lubricar con desmoldante ligeramente su interior para evitar que se pegue el concreto. Colocar los moldes sobre una superficie horizontal, rígida, nivelada, libre de vibraciones en un sitio donde se puedan dejar durante el primer día sin riesgo de ser golpeados o se altere su superficie. Los moldes se llenan en 2 capas de igual volumen. Se debe mover el cucharón alrededor del molde en la medida en que se descargue el concreto. Al terminar de vaciar cada capa, hay que distribuir el concreto con la varilla. Cada capa se debe compactar con el extremo de la varilla con punta semiesférica, dando una penetración por cada 10 centímetros cuadrados de superficie del molde, es decir, 75 penetraciones para moldes de 50 centímetros de longitud. Se varilla la primera capa en todo su espesor. Se distribuyen las penetraciones uniformemente en toda la sección transversal del molde. El varillado lo debes de realizar en 5 líneas de 15 penetraciones cada una, sobre el lado más largo del molde, iniciando en un extremo y terminando en el lado opuesto. Después se debe introducir y sacar repetidamente una cuchara de albañil u otra herramienta adecuada en la zona de contacto del concreto y el molde en su perímetro. Las oquedades en el concreto producto de la compactación se deben eliminar o cerrar golpeando las paredes del molde con el mazo de hule de tamaño y peso adecuado. Al llenar la última capa se debe poner concreto en exceso para que el molde se mantenga lleno al terminar la compactación. Al compactar la segunda capa, la varilla debe penetrar 1 centímetro en la primera capa cuando el espesor de esta sea menor de 10 centímetros. Después de que cada capa se ha varillado, se debe introducir y sacar repetidamente una cuchara de albañil u otra herramienta adecuada en la zona de contacto del concreto y el molde en su perímetro. Las oquedades en el concreto producto de la compactación de cada capa se deben eliminar o cerrar golpeando las paredes del molde con el mazo de hule de tamaño y peso adecuado. Después de terminar lo anterior, se utiliza el enrasador de metal, con el mínimo número de pasadas para lograr una superficie plana y uniforme que esté a nivel con las orillas del molde y que no tenga depresiones o promontorios de más de 3 milímetros. Antes de colocar el plástico, se debe poner una etiqueta mostrando los siguientes datos: número de muestra, fecha de elaboración, tipo de concreto y obra. Para evitar la pérdida de humedad, se requiere cubrir las vigas con una placa o tapa no absorbente y no reactiva con una tela de plástico resistente. Una vez obtenidos los especímenes, se debe mantener protegidos durante las primeras 24 horas a una temperatura de 16 a 27 grados centígrados.
Los especímenes se deben retirar de los moldes entre las 24 y 48 horas después de su elaboración y almacenarlos de inmediato en una condición húmeda con una temperatura de 23 más menos 2 grados centígrados. Antes de realizar las pruebas, se deben almacenar en agua saturada con cal por un periodo mínimo de 20 horas. Los datos de los especímenes elaborados se deben registrar en el formato F01.